Hola, buen día, jóvenes. Eh, a ver, vamos a hacer la clase correspondiente hoy día. Eh, Hacer primero una aclaración. Si ustedes recuerdan, en las clases presenciales habíamos indicado sobre qué temas vamos a dar los exámenes. Entonces, recomendarles o indicarles que vamos a seguir con esas normas. Es decir, el primer parcial han dado de capítulo 1 y 2. El segundo parcial vamos a dar del capítulo 3 y 4. Ahora, este capítulo nosotros ya lo hemos avanzado, ¿no es cierto? Incluso han entregado prácticas y demás. Ya todo ya está registrado en todo caso. Ahora, por recomendación del ingeniero Díaz, el cual me indica que hay algunos estudiantes que no pudieron entrar a plataforma. Tampoco podían conectarse, dice, mediante WhatsApp y demás. Entonces, para que no haya esa desventaja, eh, vamos a hacer como un repaso del capítulo 3. ¿Ya? Todo el material lo tienen ustedes en la plataforma de este capítulo, pero para que no haya ese problema con los que recién se han conectado a la UTB antes del examen parcial. Entonces vamos a hacer un repaso, digamos, de este capítulo, ¿ya? Bueno, entonces, cualquier duda y demás me lo pueden hacer para poder aclarar y que todo quede claro en este capítulo. Comenzaremos entonces indicando que cuando decimos medidas de tendencia central, en algunos libros, en algunas páginas de internet, también en lugar de medidas se suele hablar de estadígrafos. Estadígrafos de tendencia central. Ese es otro nombre que suele tener, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar el capítulo como estadígrafos o medidas de tendencia central. ¿Qué es lo que hacemos acá? Eh, Mediante fórmulas encontramos un dato, un valor que va a representar al conjunto de datos. Es decir, el valor que vayamos a encontrar es el dato que se encuentra en la parte central, por eso dice tendencia central, en la parte central del conjunto de datos. Si yo tengo, por ejemplo, 1000 datos, utilizo una de estas fórmulas y voy a tener un valor que va a representar a los 1000 datos. Ese valor me va a decir que el restante de los 1000 datos se encuentra alrededor de ese dato, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir estas medidas de tendencia central. Acá tenemos varias de estas medidas. La más conocida y también la más utilizada es el promedio. El promedio ustedes alguna vez lo han usado o lo usan. Eh, Otros autores le llaman media aritmética. Y en otro caso, simplemente le llaman media. Entonces, aquí tenemos tres nombres que se refieren al mismo estadígrafo, a la misma medida. No vayan a confundirse. Entonces, en algún momento les diré, determinen el promedio o se les indicará calculen la media aritmética o determinen la media. Se refiere a la misma medida, ¿no? Todos. El símbolo que lleva esta medida en nuestro medio es X base. En nuestro medio se suele utilizar ese símbolo, pero no es universal, es decir, que no en todo el mundo es X base, ¿no? En algunos países, por ejemplo, usan Y barra o pueden usar Z barra, dependiendo de con qué están trabajando. Nosotros en un capítulo posterior vamos a hablar de una A barra o de una B barra. Entonces, ¿qué es lo que me indica que es el promedio o la media? Es la barra que va a tener cualquier letra acá, ¿no?
cualquier letra, puedo utilizar cualquier letra, pero si le pongo una barra sobre la letra, entonces me refiero o me estoy refiriendo al promedio o la media o media aritmética. Eso como aclaración. En nuestro medio, les decía, manejamos X barra. Cuando vamos a mantener eso, para nosotros el promedio va a ser X barra. Luego, para hacer el cálculo de esta medida, promedio media, puede ocurrir dos situaciones. Podría tener, por ejemplo, datos no agrupados. ¿Qué significan datos no agrupados? Cuando hablamos de datos no agrupados, estamos indicando que son menos de 30 datos, ¿ya? Menor a 30 datos. No puedo tener hasta 29 datos. Si tengo hasta 29 datos, entonces son no agrupados, ¿no? Puedo tener 5, puedo tener 10, etc. Pero no 30. Peor, no pasarme de 30. Entonces, si tengo datos no agrupados, o sea, menores a 30 datos, eso significa que no están estos datos en tabla de frecuencias, ¿no? O sea, si tengo 28 datos, 29 datos, seguimos con los no agrupados y no se hace tabla de frecuencias. En este caso, para este tipo de datos, la fórmula del promedio es el siguiente. El promedio, vamos a decir, X barra es igual a la sumatoria de X sub Y dividido en. Esa es la fórmula. Ahí vamos a especificar la fórmula de X sub Y en igual. Es decir, ¿qué significa esa fórmula? ¿Qué es X sub Y? ¿Qué significa X sub Y? X sub Y es cualquier dato, cualquier observación podríamos tener. Y N es el total de datos. N siempre es total de datos. Entonces tenemos que ir ya acostumbrándonos a saber algunos símbolos, ¿no? N siempre va a ser total de datos en este caso. Y este símbolo va a ser sumatoria, ¿no? Sumatoria de X sub Y dividido N. Podríamos hacer el siguiente ejemplo. Nos dicen lo siguiente. Tenemos los pesos. Estoy hablando de pesos, entonces vamos a pensar que son kilogramos. Tengo los siguientes datos de los pesos. Vamos a pensar que son tal vez adolescentes. No tengo esos 5 datos. Tengo 5 datos que me dicen calcular el promedio. Como son 5 datos, entonces decimos son no agrupados. Son datos no agrupados. Quiero calcular el promedio, entonces esta va a ser la forma, ¿no? Vamos a aplicar la forma. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a reemplazar X barra igual, como dice sumatoria de las observaciones, vamos a ir sumando los datos. Esto, bueno, por el momento estamos copiando así. Y ya con la práctica, ustedes lo harán directamente, ¿no es cierto? Agarrarán su calculadora y los sumarán. Dividido n va a ser 5 datos. Entonces, sumamos, dividimos y esto nos va a dar 63,80. No se olviden trabajar siempre con 2 dígitos en todo. 63,80. Hasta ahí hemos aplicado la fórmula y hemos sacado el resultado. Dos cosas que no tienen que olvidarse hacer para cada medida. Una, colocar las unidades. Es decir, el resultado no se puede quedar así, ¿no? Tiene que haber unidades. 63,80, ¿qué cosas? En este caso estoy hablando de pesos. Por lo tanto, unidades kilogramos. Ya sé
que se refiere a kilogramos, ¿no? 63,80 kilogramos, unidades, entonces, sí o sí. Y lo segundo, la interpretación. Tienen que interpretar, es decir, hay que saber qué significa ese dato. Y generalmente cuando uno dice interpretar el promedio, dicen el promedio es, ¿no es cierto? El promedio de grupo de adolescentes es 63,80 kilogramos. Esa es la interpretación que se suele dar, pero sin embargo esa interpretación no es la correcta, porque si la pregunta es calcular el promedio, en la respuesta estamos diciendo el promedio es, pero no estoy diciendo exactamente qué es el promedio, ¿no es cierto? Por lo tanto, la interpretación correcta de esta medida siempre comienza de la siguiente manera. Siempre deben comenzar ustedes indicando o diciendo que la mayoría. Esa es la forma de interpretar. La mayoría de qué? De jóvenes, de niños, de mujeres. En este caso estamos hablando de adolescentes. Entonces, la mayoría de un grupo de adolescentes, pueden decir, o la mayoría de 5 adolescentes, ¿no? Tienen un peso alrededor, pueden decir alrededor, pueden decir aproximado, aproximadamente, de más o menos, ¿no? Cualquiera de esos términos. Alrededor de 63,80 kilogramos. Eso es lo que estamos diciendo al sacar el promedio, ¿no? La interpretación. La mayoría de un grupo de adolescentes tienen un peso alrededor de 63,80 kilogramos o tienen un peso de más o menos 63,80 kilogramos. Estamos diciendo que eh, estos jóvenes, estos datos, están alrededor de este dato. Es decir, no son exactamente este dato, ¿no? O al decir más o menos, algunos tienen más, otros tienen menos este dato, ¿no? O al decir aproximadamente, tampoco estoy diciendo que es exactamente ese dato, ¿no? Entonces, de esa manera se interpreta el, el promedio, o llamada también media. Entonces, eso es relativamente sencillo, creo yo, para datos no agrupados. Simplemente suman los datos y dividen entre el total de datos. Pero puede ocurrir que tenga más de 30 datos. Puede ocurrir que tenga 30, justo 30 datos, o más de 30, o 31, o 100, o 1000, etc. En ese caso, cuando tengo más de 30 datos, se llaman datos agrupados, ¿no? Cuando son mayor o igual a 30. Entonces ya tengo 30, ya son datos agrupados. Más de 30 datos agrupados. Y debo hacer, obtener la tabla de frecuencias. Debemos hacer obtener la tabla de frecuencias. Sí o sí, porque de acuerdo a la fórmula, nosotros vamos a necesitar hacer la tabla de frecuencias. Ahora, ojo que la tabla de frecuencias, que ya saben hacerlo, porque ya hemos visto en el capítulo 2, no la tienen que hacer toda la tabla, solamente tienen que hacer las columnas que necesitan, ¿no? Para poder trabajar. O sea, me refiero a que si yo tengo datos agrupados, es decir, más de 30 datos, entonces la fórmula es la siguiente. La fórmula ahora va a ser sumatorio de X sub I por F sub I dividido N, ¿no? Esa es la fórmula. Vamos a especificar, es decir, qué es X sub I, F sub I y N. Como estoy con datos agrupados, datos mayores a 30, estoy hablando de tabla de frecuencias, por lo tanto, X sub I, aquí en este caso, no va a ser cualquier dato, no es cualquier observación. Estamos en tabla de frecuencias, no se van a confundir.
En este caso, X sub I ahora es el punto medio o marca de clase. El punto medio o marca de clase, si se recuerdan, eso está en la tabla, ¿cierto? Entonces, X sub I, punto medio o marca de clase. Posteriormente tengo F sub I. Igual, F sub I está en la tabla. F sub I significa frecuencia absoluta. Seguimos con la tabla, ¿no? Y N, nuevamente, N es el total de datos. Entonces, ya sabemos qué significa los componentes de la fórmula y hacemos un ejemplo para poder calcular el promedio en este caso. Y vamos a tener datos sobre calificaciones de un grupo de estudiantes. ¿Ya? Ahora, por cuestión de tiempo, no voy a poder o no les voy a dar el grupo de datos para que ustedes ordenen y demás, ¿no? Porque no hay tiempo para hacer eso. Entonces, directamente ahora se les va a dar las clases, ¿no? Esto se va formando, ya saben, de acuerdo al TIC. Y el TIC, si se recuerdan, vamos calculando, sacando el rango, sacando el dato de K y demás. Entonces, una vez que ya tengo el TIC, voy formando mis clases o intervalos. Posteriormente puedo sacar los datos de la frecuencia absoluta. Todo esto ya sabemos. Tengo la tabla, tengo dos columnas de la tabla, me dicen calcular el promedio, observo sumatoria de X sub I, F sub I, F sub I ya lo tengo, no tengo X sub I, entonces debo calcular X sub I. Si ya tengo las clases, puedo calcular X sub I, ¿no? ¿Qué es X sub I? Dijimos punto medio o marca de clase. Es decir, sumamos, dividimos entre 2, sumamos y así vamos obteniendo el punto medio o también llamada marca de clase. Y vamos sumando y dividiendo, entonces vamos obteniendo los siguientes datos, ¿no? Para cada clase, entonces, se va sumando y se va dividiendo entre 2, porque son 2 datos que estamos trabajando. Una vez que ya tenemos estos datos, ya tengo X sub I, y hago o veo qué tengo que hacer en la forma. Ahora, ojo que a veces suele confundir, ¿no? Cuando ven esto, sumatoria de X sub I por F sub I, ¿qué hacen? Suman F sub I, suman X sub I y lo multiplican. Eso no es correcto, no es eso. Esto no es lo mismo que sumatoria de X sub I por la sumatoria de F sub I, ¿ya? No es lo mismo. No está bien. Entonces, no se hace de esa manera. ¿Qué significa esto? Que tienen que sumar, sí, sumatoria, pero ¿qué van a sumar? La multiplicación de X sub I por F sub I. Entonces, aquí se hace otra columna donde se va multiplicando. Va multiplicando cada X sub I por F sub I. Va multiplicando los datos. Y acá vamos a anotar algunos datos que se van obteniendo en la multiplicación, ¿no? Ustedes luego completarán y llegamos al último dato que es 573,0. Una vez que ya tengo el cálculo de esta columna, ¿qué tengo que hacer? Sumar, sumatoria. Vamos a sumar toda esta columna. Tenemos 3.821. Ya tengo los datos. Lo que hago ahora es reemplazar en la forma. Todo lo que está en el numerador es la sumatoria. Reemplazamos.
sobre n. Ahora, alguien preguntaba y dice que solo nos está dando las clases y FI, pero no nos ha dado los datos, no nos ha dado el conjunto de datos. Entonces, ¿cómo van a obtener n? La n es la sumatoria de f y i. Entonces, ustedes suman, ese dato en este caso es 50 y ese es n, el total de datos. Dividimos entonces 3.821 sobre 50 y esto me da 76,42. Ya tengo el resultado, ya tengo el resultado del promedio. ¿Qué me falta? Las unidades. No se olviden, estoy hablando de calificaciones, estoy hablando de notas, ¿no? Entonces aquí será 1. 76,42 puntos. Y lo otro que no tenemos que olvidarnos es la interpretación, ¿no? O sea, ¿cómo voy a interpretar? La interpretación es de la misma manera que se hizo en los datos no agrupados. Es decir, en este caso diremos que la mayoría de los estudiantes, tienen una calificación o tienen una nota, si quieren, de más o menos 76,42 puntos, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse interpretar, porque de esa manera uno sabe qué significa ese resultado que hemos encontrado. Esa es una medida, les decía, muy utilizada, que casi siempre en todos los problemas que uno tiene está utilizando. No es la única, obviamente, pero sí es la más común, ¿no? Generalmente, en todo análisis estadístico, casi siempre se calcula el promedio. Pero dependiendo qué datos tengan, entonces no siempre va a ser el promedio. Se podría utilizar otro tipo de medida, en este caso se llama la mediana. La mediana es otra medida de tendencia central que se designa con las siguientes letras, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. ¿Qué es la mediana? La mediana, nos dicen, divide en dos partes iguales al total de datos, ¿no? Eso es lo que hace la mediana. Divide en dos partes iguales al total de datos. Lo mismo que la anterior medida, que en el promedio puede ocurrir. Es decir, puedo tener datos no agrupados. Puedo tener datos que son menos de 30. Como en el anterior caso, tomamos el mismo ejemplo, ¿no? Nos pueden dar los siguientes datos, dependiendo de qué estamos haciendo. Nos dan, por ejemplo, estos datos, que son el peso, ¿no? De un grupo de adolescentes. Cuando nos dicen, teniendo los siguientes datos, calcule la mediana. ¿Qué es lo que hacemos acá? Una vez que tengo los datos, que son menos de 30, lo primero que se hace es ordenar los datos. Ordenamos de menor a mayor. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Eso es lo primero que hacemos. Ordenamos. Una vez que ordenamos, lo siguiente es ver en relación al número de datos si es par o impar. Es decir, ¿cuántos datos tengo? 5 datos, por lo tanto es impar. Cuando ocurre eso, cuando el número de datos sea impar, el dato central es la mediana. Entonces, la mediana será igual a 65 en este caso. 65, ¿qué cosas? Ya sabemos de qué se trata esto, logramos. Puedo tener también lo siguiente. Tal vez me dan otro grupo de datos, como estos, donde
me piden de la misma manera calcular la mediana. Una vez que tengo estos datos, otra vez la misma forma que hicimos en el anterior caso, es decir, ordenamos los datos de menor a mayor. Los vamos ordenando y en relación al número de datos, ahora vemos que tenemos número par, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos datos tengo? 6. 6 datos, número par. Cuando se tiene el número par de datos, se toma los dos datos centrales y se saca un promedio. Entonces, la mediana va a ser, en este caso, 66,5. No, o sea, tengo en relación al número de datos, número par, 6 datos. Tomo los dos datos centrales y saco el promedio. Sumo los dos datos y divido entre 2. Se suma y se divide entre 2. Nuevamente, las unidades, no hay que olvidarse. En relación a la interpretación ahora, decimos lo siguiente. Dijimos que la mediana divide en dos partes iguales al total de datos. En la interpretación de la mediana, siempre se comienza de la siguiente manera. Se dice el 50%. Vamos a la interpretación. El 50%. ¿No? Siempre comenzamos de esa manera. El 50% de niños, de mujeres, de adolescentes, etc. En este caso, nuestro ejemplo era de adolescentes. Entonces, 50% de los adolescentes tienen, vamos a interpretar para este caso, tienen un peso menor, pueden decir, a 65 kilogramos. Y el otro 50% tiene un peso mayor a 65 kilogramos. ¿No? Siempre se comienza con 50%, el primer 50% es menor y el segundo 50% es mayor. En este caso, puedo decir, el 50% de los adolescentes tienen un peso menos de, o pesan menos de 66,5 kilogramos, y el otro 50% de los adolescentes pesan más de 66,5 kilogramos. La idea siempre es que el primer 50% es menor, menos, inferior, y el otro 50% es mayor, más, superior. Entonces, ustedes van viendo el término correcto que podrían usar de acuerdo al problema o al enunciado que van a tener. ¿No? Entonces, de esa manera se interpreta. Ahora, también ocurre que no siempre voy a tener datos no agrupados. También voy a tener datos agrupados, es decir, más de 30 datos. Y en ese caso, cuando ya tengo más de 30 datos, la fórmula es la siguiente. La mediana es igual al LBI más C por N medios menos sumatorio de F sub I dividido F sub M E. ¿No? Esta es la fórmula para datos agrupados. Nos recordamos. LBI C N. Vamos a especificar la fórmula. Estoy en datos agrupados, por lo tanto, LBI es el límite verdadero inferior. C para nosotros ahora es el ancho de clase o TIC. ¿No? Nosotros hemos manejado el término de TIC, entonces C pueden poner acá que es el TIC. N, otra vez, N siempre es el total de datos y no tenemos que olvidarnos de eso. Luego, acá, sumatoria de F sub I, ahí
se coloca lo siguiente. Sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. No, eso significa esto. Sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Y esta Fm sub me es la frecuencia de la mediana. Frecuencia de la mediana. Entonces, nuevamente, ahora tomamos el ejemplo anterior referido a las notas o calificaciones de 50 estudiantes o de un grupo de estudiantes. Tenemos las clases y nos dieron la frecuencia absoluta. En el caso de las clases, nuevamente voy a copiar aquí los intervalos o los límites inferiores. Ya solo voy a copiar los inferiores y necesito también el FSB. Tenemos 50. Si nos recordamos la fórmula o anotamos la fórmula para ver qué necesito calcular en mi tabla de frecuencias. Observamos, necesito LBI. No tengo aquí LBI, entonces LBI no se olviden que está dentro del LPC. Estos son datos enteros. Para tener los inferiores, que son estos, que van a ser estos, se resta 0,5 a cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a tener 56, 5. Vamos restando 0,5 a cada uno de estos datos. Esa es una norma, una regla. Solamente necesito los LBI, entonces no voy a calcular los superiores. Ya tengo LBI. Otra columna que sí o sí tienen que tener es la frecuencia acumulada. F mayúscula. Ya sabemos calcular la frecuencia acumulada, no se olviden que vamos a ir sumando los datos, ¿no? Se copia primero y se va sumando, ¿no es cierto? Vamos sumando con F absoluta. Ya tenemos la frecuencia acumulada. Hasta ahí. Una vez que tenemos eso, ahora sí podemos utilizar la fórmula. Ahora, para saber qué datos voy a colocar acá en la fórmula, lo primero que se hace es N medio. Eso es lo primero que tienen que hacer, es el primer cálculo que tienen que hacer para la fórmula. N medios, N sabemos que es 50, dividido 2 me da 25. Este dato de 25 lo tienen que ubicar en la frecuencia acumulada. Sí o sí, tiene que haber exactamente ese dato. Si hubiera con decimales, entonces también tiene que haber aquí con decimales exacto el dato. Buscamos, no hay. Cuando ocurre eso, cuando no existe el dato exacto, siempre se toma el dato superior, próximo superior. En este caso no tengo 25, el próximo superior 34. Entonces, digo, estos son los datos ahora de la mediana. Una vez que tengo esos datos, pues ya he identificado con qué datos voy a trabajar, puedo reemplazar en la fórmula. Mediana es igual, LBI 74,5 más C es el TIC, dijimos, o el ancho de clase. No tengo acá porque les he dado directo a la tabla. Pero sin embargo, para saber el TIC, tomo cualquiera de estos datos y los resto al anterior, 81 menos 65, 69 menos 63, o el LBI, 86,5 menos 85, 68,5 menos, ¿no? El anterior. Les va a dar 6. Ese es el TIC. Por N medios es 25 menos. Ahora, menos, esto es la sumatoria, dice,
la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase. Esta es la clase de la mediana. Sumo todo esto, me da 20. 20 dividido la frecuencia absoluta de la mediana, en este caso 14. Pues ya reemplazamos los datos y en este caso la mediana, haciendo el cálculo respectivo, me va a dar 76,64 kilogramos. No, no son kilogramos, ¿no? Estoy hablando de notas, puntos. Ya tengo el resultado. No se olviden la interpretación. Una vez que uno tiene el resultado después de haber aplicado la fórmula, sí o sí nos tenemos que interpretar. Es decir, aparte de ello, recordarles otra vez, vamos a trabajar siempre con dos dígitos. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Estos datos son de las notas o calificaciones, dijimos, de un grupo de estudiantes. Entonces decimos que el 50%, siempre van a comenzar con el 50%, el 50% de los estudiantes tiene una nota menor a 76,64 puntos. Y el otro 50% tiene una nota mayor a 76,64 puntos. ¿Ya? De esa manera se trabaja en la mediana. Ya se va a cortar la clase. Si alguien tiene alguna consulta sobre estas, hasta ahí, promedio mediana, comentarles también que se les va a subir un video complementario, es decir, después de la mediana tengo la moda, hemos visto cuartiles, hemos visto percentiles y demás. Entonces se va a ir subiendo material, pero ya en video, para que ustedes continúen con esto, ¿no? La próxima clase también va a ser así como ahora, para poder continuar con el avance, porque posterior a este capítulo ya vamos a avanzar con el capítulo 4 para tener ya el material para el segundo parcial, ¿no? Cualquier consulta, jóvenes, lo pueden hacer y así no tengan dudas, ¿no? De esta parte que es la recomendación principalmente del director de carrera. Y si alguien tiene alguna consulta, lo puede hacer. Ya, si estamos bien hasta ahí, entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase y se les va a mandar obviamente el mensaje mediante el grupo de WhatsApp.